Dios, háblame a través de tu palabra y a través del poder de tu Espíritu Santo, que yo pueda entender, recibir tu palabra y ponerla por obra. Que tu Espíritu Santo venga a tocar mi mente, mi corazón, Señor. Venga a ministrarme en esta mañana, venga a llenarme de tu presencia, Señor. Señor, me haga entender, Señor, tu buena y perfecta voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 16, de la Reina Valera contemporánea. Peca, hijo de Remalías, tenía 17 años de reinar sobre Israel cuando Ahaz, hijo de Jotán, comenzó a reinar sobre Judá. Cuando comenzó a reinar Ahaz tenía 20 años y reinó 16 años en Jerusalén. Pero a diferencia de su antepasado David, no hizo lo recto a los ojos del Señor su Dios, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, llegando incluso a sacrificar en el fuego a su hijo, según las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor echó de la presencia de los hijos de Israel. También ofreció sacrificios y quemó incienso en los altares de los montes y en las colinas y bajo la sombra de todo árbol frondoso. Entonces el rey Resín de Siria y el rey de Israel Peca, hijo de Remalías, le declararon la guerra a Ahaz y sitiaron la ciudad de Jerusalén, pero no pudieron conquistarla. Fue entonces cuando el rey de Edom recobró Elad para Edom y expulsó de allí a los hombres de Judá. Entonces los edomitas vinieron a Elad y hasta el día de hoy viven allí. Ahaz envió embajadores al rey Tiglat-Pileser de Asiria con este mensaje: yo soy tu siervo y soy también tu hijo. Ven a defenderme del rey de Siria y del rey de Israel, que se han levantado en armas contra mí. Además, Ahaz tomó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real y se lo envió al rey de Asiria como un presente. El rey de Asiria respondió a su llamado, pues vino y atacó Damasco y la tomó y se llevó cautivos a los habitantes de Kir. A Resín le quitó la vida. Después el rey Ahaz fue a Damasco para encontrarse con el rey Tiglat-Pileser de Asiria. Allí el rey Ahaz se fijó en el altar que estaba en Damasco y le envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción exacta de ese altar. Mientras el rey Ahaz volvía de Damasco, el sacerdote Urías construyó el altar tal y como el rey Ahaz lo había descrito desde Damasco. Cuando el rey volvió de Damasco y vio el altar, se acercó a éste y ofreció sacrificios allí. Presentó su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció sobre el altar la sangre de sus sacrificios de paz. Luego mandó quitar el altar de bronce que estaba en la parte delantera del templo del Señor, entre el altar y el templo, y lo puso al norte del nuevo altar. Entonces el rey Ahaz ordenó al sacerdote Urías: en el altar grande quemarás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, mas el holocausto y la ofrenda del rey, lo mismo que el holocausto y la ofrenda y libaciones de todo el pueblo. Sobre él esparcirás toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Pero el altar de bronce será mío, para que yo consulte a Dios en él. Y el sacerdote Urías hizo todo tal y como el rey Ahaz se lo mandó. El rey Ahaz desmontó los tableros de las bases y les quitó las fuentes. Quitó también el mar que estaba sobre los bueyes de bronce y lo puso sobre una base de piedra. Por causa del rey de Asiria, quitó también del templo del Señor el pórtico para los días de reposo que se había construido en el templo, lo mismo que el pasadizo exterior del rey. Los demás hechos y obras de Ahaz se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando el rey Ahaz fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Ezequías. Capítulo 17. Ahaz tenía 12 años de reinar sobre Judá cuando Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 9 años en Samaria.
pero hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel anteriores a él. El rey Salmanasar de Asiria llegó y lo atacó, y Oseas fue hecho su siervo, y se lo obligó a pagar tributo, pero Oseas envió embajadores al rey So de Egipto y dejó de pagar tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Y cuando el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba contra él, mandó a prenderlo y lo mantuvo cautivo en la cárcel. Luego el rey de Asiria invadió todo el país y durante 3 años mantuvo sitiada a Samaria. A los 9 años del reinado de Oseas, el rey de Asiria capturó Samaria y a los israelitas se los llevó cautivos a Asiria y los dejó en Jalaj y en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Y es que los hijos de Israel pecaron contra el Señor su Dios, que los libró del poder del rey de Egipto, y rindieron culto a dioses ajenos, imitaron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado de la presencia de los israelitas, y siguieron las malas prácticas de los reyes de Israel. Los israelitas practicaron en secreto cosas que el Señor su Dios no aprobaba. Construyeron altares en los montes de todas sus ciudades y hasta en las torres de las atalayas y en las ciudades fortificadas. Erigieron estatuas e imágenes de acera en toda alta colina y bajo todo árbol frondoso, y en todos los altares de los montes quemaron incienso, como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de su presencia, y provocaron la ira del Señor con las maldades que cometían. Rindieron culto a los ídolos, de los cuales el Señor les había advertido: ustedes no deben hacer tales cosas. El Señor amonestó a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Les dijo: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandamientos y ordenanzas, y sigan todas las leyes que yo prescribo a sus antepasados, y que les he dado a conocer por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos, lejos de obedecer, se encapricharon como antes se encapricharon sus antepasados, los cuales no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon los estatutos del Señor y el pacto que había hecho con sus antepasados, así como los testimonios que Él les había prescrito, y siguieron a los dioses falsos, con lo que ellos mismos perdieron valor, y siguieron a las naciones a su alrededor, a pesar de que el Señor les había mandado que no las imitaran. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios. Se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y rindieron culto a Baal. Incluso llegaron a ofrecer como ofrenda quemada a sus hijos y a sus hijas, y se entregaron a practicar la adivinación y los agüeros. Se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, y de esa manera provocaron su ira. Por eso el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los alejó de su presencia, y solo quedó la tribu de Judá. Pero ni siquiera Judá cumplió los mandamientos del Señor su Dios, sino que siguieron los estatutos que Israel mismo se prescribió. Por eso el Señor desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Cuando el Señor apartó a los israelitas de la dinastía de David, ellos proclamaron como su rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de la obediencia al Señor y los hizo cometer grandes pecados. Los israelitas cometieron todos los pecados que cometió Jeroboam sin apartarse de ellos, hasta que el Señor apartó de su presencia a Israel, tal y como él lo había anunciado por medio de todos los profetas sus siervos. Fue así como Israel fue llevado cautivo a Asiria hasta el día de hoy. Entonces el rey de Asiria trajo a las ciudades de Samaria gente de Babilonia, de Cuta, de Abba, de Hamat y de Sepharvaim, para que las habitaran en lugares de los israelitas, en lugar de los israelitas. Y así estos extranjeros tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Al principio, cuando comenzaron a habitar esas ciudades
como ellos no servían al Señor, el Señor envió contra ellos leones para que los mataran. Entonces ellos le dijeron al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no reconocen la ley del Dios de aquella tierra, y como no la reconocen, su Dios ha lanzado leones en medio de ellos, y los leones los matan. Entonces el rey de Asiria ordenó: lleven de vuelta a alguno de los sacerdotes que trajeron de allá y déjenlo vivir allí, para que les enseñe la ley del Dios del país. Y uno de los sacerdotes que había sido llevado cautivo de Samaria vino y habitó en Betel, y les enseñó cómo debían servir al Señor. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los santuarios que los de Samaria habían levantado en los montes, cada nación en la ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron imágenes de Sucot, Benot, los de Cuta hicieron imágenes de Nergal, y los de Hamat hicieron imágenes de Asima. Los sabeos hicieron imágenes de Nivejas y de Tartak, y los de Sepharvaim adoraban a Adramalek y Anamalek, dioses de Sepharvaim, ofreciendo a sus hijos como sacrificios por fuego. Por esta gente también rendía culto al Señor, así que del bajo pueblo designaron sacerdotes para que ministraran en los altares de los montes, y estos ofrecían los sacrificios de esa gente en esos santuarios. Rendían culto al Señor, pero también honraban a sus dioses como acostumbraban hacerlo las naciones de donde habían sido tomados hasta el día de hoy. Esta gente hace lo que siempre hizo: ni temen al Señor, ni cumplen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen lo que la ley y los mandamientos del Señor mandan hacer a los hijos de Jacob, cuyo nombre fue cambiado por el de Israel. Con los israelitas el Señor hizo un pacto y claramente les ordenó: ustedes no temerán a otros dioses, ni los adorarán, ni les servirán, ni les ofrecerán sacrificios, solo me temerán a mí, el Señor, que con gran poder y con un brazo extendido los saqué de Egipto. Solo a mí me temerán y adorarán, y ofrecerán sacrificios. Siempre tendrán cuidado de poner por obra los estatutos, derechos, leyes y mandamientos que yo les di por escrito. No temerán a dioses ajenos, no olvidarán el pacto que yo hice con ustedes, ni temerán a dioses ajenos. Me temerán a mí, el Señor su Dios, y yo los libraré del poder de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que siguieron practicando sus costumbres antiguas. Esos pueblos temieron al Señor y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. También sus hijos y sus nietos siguieron las prácticas de sus antepasados, y así lo hacían hasta el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 18. Oseas, hijo de Ela, tenía 3 años de reinar sobre Israel cuando Ezequías, hijo de Ahaz, comenzó a reinar sobre Judá. Tenía entonces 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abi y era hija de Zacarías. Ezequías hizo lo recto a los ojos del Señor, como antes lo había hecho David su padre. Quitó los altares de los montes y despedazó las imágenes. Cortó los símbolos de acera y destruyó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, a la que hasta entonces los israelitas le quemaban incienso, y le llamó Nehustán. Ezequías puso su esperanza en el Señor, Dios de Israel, y ni antes ni después de él hubo otro rey como él entre todos los reyes de Judá, pues siguió al Señor y no se apartó de él. Al contrario, obedeció los mandamientos que el Señor le prescribió a Moisés. El Señor estaba con Ezequías. A donde quiera que él iba, tenía éxito. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se puso a su servicio. Además, combatió a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, y desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada.
En el 7º año del reinado de Oseas, hijo de Ela, sobre Israel, que era el 4º año del reinado del rey Ezequías de Judá, el rey Salmanasar de Asiria atacó la ciudad de Samaria y la sitió. 3 años después logró conquistarla. En el año 6º del reinado de Ezequías, que era el 9º año del reinado de Oseas sobre Israel, Samaria fue conquistada. El rey de Asiria hizo prisioneros a los israelitas y los llevó cautivos a Asiria. Los puso en las ciudades de Jalach y Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Y es que los israelitas no obedecieron a la voz del Señor su Dios, sino que faltaron a su pacto. No lo obedecieron ni pusieron por obra todo lo que Moisés, el siervo del Señor, había mandado. En el año 14 del reinado de Ezequías, el rey Sennacherib de Asiria atacó todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Y el rey Ezequías de Judá envió a decirle al rey de Asiria, que estaba en Laquis: he pecado, aléjate de mí, y yo haré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso al rey Ezequías de Judá un tributo de 900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Y Ezequías entregó toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Además, removió el oro de las puertas y quiciales del templo del Señor, que el mismo rey Ezequías había recubierto de oro, y se lo entregó al rey de Asiria. Después el rey de Asiria envió desde Laquis un gran ejército contra el rey Ezequías. Venía comandado por el Tartán, el Rabsaris y el Rabsaces, y estos vinieron y atacaron a Jerusalén. Cuando llegaron, acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en dirección al campo del lavador. Allí llamaron al rey, pero salieron a hablar con ellos el mayordomo Eliaquín, hijo de Hilcías, el escriba, y Sebna, y el canciller Joach, hijo de Asaf. Y el Rabsaces les dijo: vayan y díganle a Ezequías que así dice el gran rey de Asiria: ¿qué base tienes para estar tan confiado? Sin base alguna, aseguras contar con planes y fuerzas para declararme la guerra. Pero ¿cuál es tu apoyo para rebelarte contra mí? ¿Tú confías en Egipto, que no es más que un roto bastón de caña? Si te apoyas en ese bastón, acabarás con la mano atravesada. Eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen que confían en el Señor su Dios, ¿acaso no es el mismo Dios cuyos altares Ezequías quitó, ordenando a Judá y a Jerusalén adorar solamente delante del altar de Jerusalén que él mandó hacer? Ezequías, yo te sugiero que le des rienes a mi señor, el rey de Asiria, que ha dicho: yo te daré 2000 caballos si tú tienes otros tantos jinetes para que los montes. Aunque confíes en Egipto y en sus carros de guerra y en su caballería, no podrás hacerle frente al menor de los capitanes de mi señor. ¿Acaso crees que he venido aquí sin que el Señor me haya ordenado destruirlo? El Señor me ha dicho: ataca ese país y destrúyelo. Eliaquín, hijo de Hilcías, y Sebna y Joach le dijeron al Rabsaces: por favor, háblanos en arameo, que nosotros lo entendemos. No nos hables en la lengua de Judá, que el pueblo que está sobre la muralla te va a escuchar. Pero el Rabsaces les contestó: ¿y acaso mi señor me ha enviado a decirles esto a ustedes y a su amo, y no a la gente que está sobre la muralla, expuestos como están a comerse lo mismo que ustedes su propio excremento y a beberse su propia orina? Dicho esto, el Rabsaces se levantó y en la lengua de Judá clamó a gran voz: escuchen las palabras del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey:
No se dejen engañar por Ezequías, porque él no podrá librarlos de mi mano. No dejen que Ezequías los haga confiar en el Señor, aunque les asegure que el Señor los salvará y que esta ciudad no será entregada en mis manos. No le hagan caso. Así dice el rey de Asiria. Hagan las paces conmigo y salgan a mi encuentro. Como cada uno de ustedes sus uvas y sus higos, beba cada uno de ustedes el agua de su pozo, hasta que yo venga y los lleve a una tierra como la de ustedes, donde hay trigo y vino, pan y viñas, olivas, aceite y miel. Así no morirán, sino que seguirán con vida. No le hagan caso a Ezequías, que los engaña cuando les dice que el Señor los librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha librado a su tierra de mis manos? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, Hena y Giva? ¿Acaso esos dioses pudieron librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado de mi poder a su país para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo guardó silencio y no respondió nada, porque el rey había dado órdenes de no responderle. Luego el mayordomo Eliaquín, hijo de Hilcías, el escriba Sebna y el canciller Joach, hijo de Asaf, fueron a ver a Ezequías con sus vestiduras rasgadas. Repitieron todo lo dicho por el Rabsacés. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos ver, Señor, buenos ejemplos, Señor, que te siguieron, que te obedecieron, Señor, de todo corazón, Señor, y tú les recompensaste, Señor, como el rey Ezequías, Señor, que propuso, Señor, serte fiel. Señor, propuso, Señor, dirigir a tu pueblo, Señor, a vivir una vida, Señor, que a ti te agradaba, Señor, a seguir tus mandamientos, a seguir tu palabra, Señor. Y dice tu palabra que todo lo que él hacía, Señor, tú lo bendecías. Todo lo que él proponía, Señor, estabas tú con él, Señor, dándole éxito, Señor, y hasta, Señor, estuviste con él para recuperar, Señor, todo lo que los reyes anteriores, Señor, habían perdido, lo que los reyes anteriores, Señor, habían, Señor, por su desobediencia, habían perdido el control, Señor, se habían aprovechado y les habían quitado territorio, Señor. Pero a través de su fidelidad, Señor, tú le regresaste todo lo que los enemigos le habían quitado, Señor, por su fidelidad. Señor, por guardar tu palabra, por amarte, Señor, de todo corazón. Señor, que cuando nosotros proponemos, Señor, ponerte en primer lugar, a buscarte de todo corazón, Señor, todo lo que el enemigo en un tiempo quizás nos ha robado, Señor, tú vienes, Señor, a reponerlo, Señor. Tú vienes a restaurarlo, Señor. Tú vienes a darnos, Señor, en abundancia, Señor. Señor, 10 veces más de lo que nos habían quitado, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Gracias por esa esperanza, esa luz de esperanza. Gracias, Señor, por esa palabra de ánimo, Señor. Que si en algún momento el enemigo nos ha quitado, nos ha robado, Señor, tú vienes a dar vida y vida en abundancia, a regresar, Señor, multiplicado, Señor, lo que el enemigo nos ha tratado de quitar, Señor. Si te somos fieles, si te ponemos en primer lugar, si te servimos de tu corazón, si te amamos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, podemos estar seguros, Señor, que todo lo demás vendrá por añadidura, como dice tu palabra, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice tu palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Señor, te doy gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por esas palabras de ánimo y de fortaleza y de confianza. En el nombre de Jesús. Amén.